Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablar brevemente sobre el patrón de la abundancia y el patrón de la carencia. Básicamente sobre el patrón de la abundancia. Bueno, sobre el patrón de la carencia hablaba hace tiempo, hace ya un año, en un vídeo que titulé La idea de la separación destruye la sociedad. Básicamente hablaba sobre este patrón, el patrón, la mentalidad de escasez, puesto que el patrón, el paradigma de la carencia, básicamente es lo mismo que la idea de separación. Son conceptos que son sinónimos. Entonces, os invito a ver ese vídeo para que veáis cómo la mentalidad de escasez, la idea de separación, destruye la convivencia entre las familias y en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, es un virus autodestructivo, la idea de la separación. En contraposición a esta idea, que está en relación con la negación de uno mismo, en contraposición con esta mentalidad de carencia, tenemos la mentalidad de abundancia. Es la actitud expansiva, la actitud proactiva, la actitud asertiva, como ahora se dice, ¿no? Los que tienen mentalidad de abundancia no significa que sean perfectos, no significa que no tengan conflictos, no significa que haya incluso elementos de carencia que también puedan aparecer en sus vidas. Ellos son personas, mujeres y hombres, que están aquí en el mundo conviviendo con los demás, y por lo tanto, y esto me lleva a lo que quería, para explicar algo siempre es bueno poner modelos, ¿no? Y por ejemplo, para mí una familia, porque una cosa que yo he observado es que lo importante, la familia verdaderamente es el centro de todo, es el fundamento de todo. Allí donde hay familias sanas, allí donde hay familias donde todos forman un equipo y tienen objetivos que no son contrapuestos los unos con los otros, allí donde se da una familia que responde a una mentalidad de abundancia, que vive en esa mentalidad de abundancia, allí, si todas las familias son así también, se da una sociedad en donde el conflicto brilla por su ausencia. No que sea perfecto, ¿no? Ya los grandes escritores, filósofos, pensadores, teólogos y demás que hablaron de sociedades utópicas, ninguno de ellos hablaba de una sociedad perfecta, donde no hubiera robos, donde no hubiera ataques, pero sí que hablaban de sociedades en donde las personas se movían por una mentalidad de aceptación de sí mismos. Eran personas consumadas, íntegras, expansivas, que sus relaciones no eran compensatorias de conflictos o de vacíos que se interpretaban en sí mismos. Porque la mentalidad de escasez, otra manera de referirnos a ella, es la conducta compensatoria. Creo que tengo carencia en mí, que tengo vacío, que soy hijo de la nada. Hay filósofos existencialistas que se expresan en estos términos: somos hijos de la nada. Pues si nos creemos que nuestra identidad es ser hijo de la nada, eso ya determina como efecto inevitable a que en nuestras relaciones busquemos compensar esa nada de la cual creemos hijos, esa nada que creemos que es nuestra identidad. Entonces las relaciones se vuelven meros mercadeos. Lo que pasa es que una vez que esta mentalidad de escasez, de negación de uno mismo, se ha normalizado, entonces el mercadeo se ve como algo normal. Y ese es el problema de determinados psicólogos, que ellos piensan que el mercadeo es algo normal en todos, que esa es la identidad real, que esa es la normalidad de la convivencia cotidiana. Pero el pensar así, el estar convencido de eso, solo nos lleva a repetirnos una y otra vez en lo que ya conocemos, ¿no? Ataques, conflictos, guerras,
destrucción. Esa es la consecuencia inevitable de la mentalidad de escasez. Bueno, como os comentaba, me gustaría poner un ejemplo de una familia, porque, puesto que como ya os he dicho, en la familia está verdaderamente la esencia de todo. Me gustaría poneros un ejemplo de una familia que se mueve, que se ha movido con una mentalidad de abundancia. Por ejemplo, la familia Kennedy. Yo viendo los vídeos sobre la familia Kennedy, si os fijáis, veis que todos ellos están siempre muy sonrientes, las bocas muy abiertas, enseñan sus dientes, sus ojos están brillantes, siempre están bromeando. Entre ellos hay una especie de complicidad que es indiscutible, ¿no? Hay lazos que no están expuestos a con los cuales no se puede, que son demasiado fuertes, porque es una familia que se mueve a través de la mentalidad de abundancia. Y este ejemplo de la familia Kennedy es muy bueno, porque fijaos que en esta familia también hay codicia, en esta familia también hay conflicto, hay una madre que tiene unas ideas, es una familia católica. Esto también nos puede servir, porque yo hace tiempo hice algún que otro vídeo en donde os hablaba de cómo la mentalidad tradicional de la Iglesia Católica es nociva para la familia. Sin embargo, también en ese mismo vídeo os hablaba de que había excepciones. ¿Cuáles eran esas excepciones? Familias católicas que pertenecían a determinadas élites. Y la familia Kennedy es una de estas familias, ¿no? Entonces, como os comentaba, la madre, por ejemplo, es una persona extremadamente religiosa. Hasta el punto de que tiene un conflicto con su hija cuando su hija contrae matrimonio con una persona que no es católica. Fijaos cómo se pensaba en esa época y cómo estaba normalizado pensar. Hablamos, por ejemplo, de cómo los irlandeses eran discriminados, no tanto como los negros, no tanto como otras minorías, pero si vemos alguna biografía de Kennedy, vemos como sus antepasados, su padre, su abuelo, vivían en sociedades en donde las cuales a los irlandeses se los veía, y a los católicos en general, como personas atrasadas, inferiores. Se creía que los Estados Unidos era una especie de ámbito para los protestantes, ¿no? Fijaos qué curioso ahora que precisamente hay un presidente católico que es el segundo de la historia, ¿no? Que es Joe Biden. Entonces eso es lo que se pensaba, pero claro, también viéndolo desde el punto de vista de los católicos irlandeses, ellos también tenían la idea de casarse entre ellos, había como, formaban una especie de gueto, ¿no? Sobre todo más por lo católico que por lo irlandés, y esta mentalidad estaba muy presente en la madre de Kennedy. Por eso tiene un conflicto con su hija cuando su hija se casa con un protestante. Y por eso fijaos que su hija muere en un accidente, un terrible accidente, hace que tanto ella como su marido fallezcan. Y la madre dice que debe de haber sido una intervención de la providencia, porque fijaos lo que significa que tu hija no se case con uno que no sea católico. Significaba para ella que podían tener hijos que muy posiblemente se inclinarían por la religión del padre, pudiera darse. Entonces eso significaba para ella el infierno prácticamente, porque la mentalidad católica de muchas personas, y sobre todo algunas mujeres de esa época, era así. La Iglesia Católica era la vía de la salvación del alma, y quien no transitaba por esa vía, pues estaba destinado al infierno, estaba confrontado con Dios. Y esta idea la tiene la madre de Kennedy arraigada en sí misma. Y os pongo este ejemplo para que veáis cómo una familia en la que impera la mentalidad de abundancia, empezando por el padre, empezando por la madre también, en ellos impera esa mentalidad. Como en una familia hay conflicto. El padre de Kennedy también tiene una aventura con una famosa actriz y abandona la familia,
el padre de Kennedy, muchos lo relacionan con la mafia, ¿no? Eso no está probado. Y si no está probado, pues no es correcto hacer esa acusación, ¿no? Como si fuera algo ya definitivo, ¿no? Pero sin embargo sí que se vale de él se hace multimillonario gracias a vender alcohol, porque tiene información privilegiada de cuándo va a terminar la ley seca. Entonces él está ahí se ha pertrechado de toneladas de alcohol, de whisky, para vendérselo a los norteamericanos, y eso le hace enriquecerse, ¿no? En cualquier caso, la familia Kennedy es famosa porque John Fitzgerald Kennedy fue el presidente de los Estados Unidos. Y esta es la mayor evidencia de la mentalidad de abundancia que en la que vive esa familia. Porque todos van a una para que John Fitzgerald Kennedy sea presidente. John Fitzgerald Kennedy es una persona que sí, casi siempre estuvo enfermo. A él se le suministra ¿cómo se llama esto de esto que se da antes de morir? Se me ha ido la palabra. Bueno, este sacramento que da el sacerdote cuando ya una persona se entiende que va a fallecer probablemente. Bueno, pues a Kennedy 5 veces se lo dieron durante su vida. La primera nada más nacer ya se temía que podía morir. Tuvo un percance en la Segunda Guerra Mundial cuando su pequeño su lanzadera, su pequeño barco lanzadera fue avasallado por un gran barco japonés, ¿no? Y estuvo a punto de morir también. Entonces es una persona que está casi siempre enferma. O es una persona que, según contaban algunas personas que lo conocieron, él sabía que iba a ser asesinada. Él predijo el asesinato a tiros porque y a mí personalmente no me extraña porque cada cual está implicado en su vida, y él siendo una persona tan auténtica, tan transparente, con esa seguridad en sí mismo, con esa mentalidad de abundancia, eso es lo que pasa, que cuando eres así o contagias a los demás, esto es como un virus, esto es como algo que se contagia, o contagias a los demás, y los demás aunque sea solo en el momento en el que alternan contigo, aunque solamente sea en ese momento, están en esa misma vibración, o los contagias o hace que los ególatras se retuerzan en sus egos, entonces se confrontan con él, sienten envidia, odio, no pueden soportar la presencia de una persona que tiene seguridad en sí misma, que no pierde el equilibrio, que se mueve a través de esa mentalidad de abundancia a la cual me refiero, que es sinónimo de aceptación, es vivir de manera natural. Entonces la familia Kennedy es un paradigma, no es una familia ejemplar, como ya estoy diciendo, pero sí que es ejemplar en el sentido de que es una familia que responde a una mentalidad de abundancia, y gracias a eso consigue que un hombre enfermo llegue incluso a ser presidente del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, también vemos como esta familia, la tragedia, como se dice de manera sensacionalista, siempre le persigue, ¿no? Ya os hablé de la muerte de una de las hermanas de Kennedy. El hermano mayor también muere en la guerra. Otra de las hermanas sufre, es operada y queda discapacitada para el resto de su vida. Al hermano luego también lo asesinan, a Robert Kennedy. Entonces lo que vengo a referirme es que te mueva esa mentalidad no implica que no haya conflicto, que no haya ataque, que no haya elementos, que no implica que tú la ira, la gula, la lujuria
y cualquier elemento de las miserias humanas no estén presentes en algún sentido en ti. No implica eso. La mentalidad de abundancia no es la iluminación, no es la perfección, no es el hombre yu, ¿no? Como dicen, creo que es en el confucianismo. No es un iluminado, no es un bodhisattva. Simplemente es una persona que de manera natural vive de forma expansiva, de forma asertiva. Y esto le impide estar en conflicto con los demás. Esto le impide que sus relaciones sean mercadeo, como antes me refería, que es lo propio de la mentalidad de escasez. En la mentalidad de escasez nuestras relaciones son mercadeos a través de los cuales buscamos compensar ese vacío que denota esa escasez, esa mentalidad de escasez, ese vacío que queremos compensar. Bueno, se me olvidó decir que yo no voy a hablar de cómo hacer dinero. No voy a hablar de cómo hacer dinero. Tal vez haya personas, ahí está Napoleón Hill, ¿no? Que tiene ese libro que yo no he leído, ¿no? Pero del cual se habla mucho, ¿no? Y del cual se han escrito otros muchos libros, ¿no? Por ejemplo, este de Michael J. Reed, Claves del Pensamiento Positivo. Entonces, yo no voy a hablaros de cómo ganar dinero, de cómo porque hay gente que puede decir, mira, a mí déjame de mentalidad de abundancia. Yo lo que quiero, te voy a decir lo que yo quiero. Yo quiero que estas cositas que tengo aquí se multipliquen. Se multipliquen en gran medida. Está muy bien, ¿no? Cada cual es libre de tener. Esto es como, por ejemplo, hace días alguna chica que habla de minimalismo en algún canal de YouTube, pues alguien le decía, pero ¿qué me hablas de espiritualidad, de mentalidad de autoestima? ¿Y qué me estás hablando? Mira, yo solamente quiero una cosa. Yo tengo mi casa desordenada y quiero ordenarla. Quiero vivir con poquitas cosas. Quiero que me des unas claves muy específicas para conseguir, para simplificar mi vida doméstica. Y es muy lícito que alguien simplemente quiera eso. Pues lo mismo os digo del dinero. Es muy lícito que alguien diga, mira, déjate de charlatanería, yo lo que quiero es que tú me des unas claves para ganar dinero. Yo soy un camarero que gana 1000 euros al mes y yo quiero, no me importa seguir siendo camarero, me gusta mi trabajo, pero yo quiero ganar 2500 euros de camarero o de cualquier otro empleo. Dame unas claves, dame unas pautas para que yo pueda conseguir eso. Es muy lícito querer eso, y por eso te digo que yo no te las voy a dar. Quizá haya otros que sí puedan dártelas, ¿no? Yo simplemente te voy a... ¿Y por qué no te las voy a dar? Porque una cosa de la cual me he dado cuenta es de que muchas personas que tienen mentalidad de abundancia viven en la estrechez económica, en la estrechez material. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da que personas con mentalidad de abundancia viven en la estrechez material? Cosa que evidentemente no les pasaba a los Kennedy. Los Kennedy cuando cumplían 18 años, sus padres le daban $1.000.000. Fijaos, $1.000.000 lo que era hace 90 años. No lo gana un obrero en toda su vida, ¿no? Los padres le daban $1.000.000 para cada uno de los Kennedy que alcanzara la mayoría de edad. Y como os comentaba, hay personas que tienen mentalidad de abundancia y viven en la escasez. ¿Pero por qué? Porque estas personas son sensibles, son empáticas, son compasivas. Entonces no tienen esa ambición de progresar en las vías mundanas. Porque si la familia Kennedy era un prototipo de familia que se mueve por la mentalidad de abundancia, para una familia que se mueva por la mentalidad de escasez no me hace falta buscar prototipos, porque la mentalidad de escasez es de por sí el mundo. Esa es una idea fundamental que tenemos que comprender.
El mundo de por sí es mentalidad de escasez, por eso hay miseria, por eso hay guerra, por eso hay ataque, por eso hay conflicto. El mundo de por sí, por lo tanto, quien tiene una mentalidad de abundancia no deja de vivir en una realidad en la que desgraciadamente impera, que no es que impere, sino que es la mentalidad de escasez. Como dice un curso de milagro, hay una forma de vivir en el mundo que no es del mundo. También dice Jesús en los evangelios, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo porque este mundo es la escasez. Y yo soy del reino de la abundancia, de la plenitud, de la aceptación. Jesús nunca, no voy a hablar de religión, pero Jesús nunca nos invitó a la miseria. Jesús nos invitó siempre al desapego. La vida natural en nuestro planeta es abundancia de por sí. Con lo cual, si la miseria existe, es porque los hombres, es porque la humanidad hemos creado esa miseria, hemos creado una realidad social, una realidad de convivencia que responde a ese patrón de mentalidad de escasez y que crea miseria, que crea pobreza, que crea guerra, ataque, conflicto. Entonces, como os comentaba, no me hace falta un ejemplo de una familia de mentalidad de escasez, porque toda la familia humana, desgraciadamente, sobre toda la familia humana, impera esa mentalidad. Y como os comentaba, porque hay personas que tienen mentalidad de abundancia y viven con estrecheces económicas, porque no pueden, comprendiendo lo que es el mundo, cómo estas personas que están despiertas, que son conscientes, cómo estas personas van a querer progresar en ese mundo, en donde impera la miseria, la pobreza, el ataque, en donde sufren los desfavorecidos. Verdaderamente tú te crees que una persona que sea sensible en su corazón, que sea compasiva, una persona puede dedicar su tiempo y su esfuerzo, su dedicación a estudiar una carrera para progresar, para ser un gran empresario, para ser ¿Tú te crees que esa persona tiene la motivación? Más bien es al contrario, más bien es la persona mundana, apegada al mundo, codiciosa, la que puede tener esa motivación. Por eso a veces resulta que una persona con una mentalidad pobre sí que progresa. ¿Por qué? Porque tiene una idea fija. Si tú quieres algo, lo puedes conseguir, pero debes de quererlo de verdad. Muchas personas quieren cosas, creen que quieren cosas, pero no las quieren verdaderamente, porque hay ideas arraigadas en sus mentes, hay ideas arraigadas en su subconsciente que están en contra de esa supuesta voluntad. Por lo tanto, ellos creen que quieren algo. Y entonces, cuando haya división, como explicaba en ese vídeo de la separación, si hay separación en ti, si un reino está dividido, como también nos dice Jesús, no puede progresar, no puede conseguir un objetivo. Si tú, como alguien dijo, si mientes en el currículum, puedes conseguir un empleo, por ejemplo, ¿no? Alguien decía, pero alguien respondía a eso, bien, pero debes de querer mentir. Tú quieres mentir en un currículum para acceder a un empleo y sabes cómo hacerlo y sabes que no es una manipulación grave, pero tú debes de querer hacerlo, y estar completamente convencido, hasta el punto de no llamar mentira a esa mentira, porque si le llamas mentira ya la estás etiquetando de algo que tiene una connotación negativa. Es como lo que os comentaba en algún vídeo sobre robar, lo que decía Oscar Wilde, ¿no? Cuando dice que el pobre no debe de pedir, no debe de mendigar, y le decía, toma lo que te haga falta, no le dice roba, porque robar de por sí ya tiene una connotación negativa. Todos sabemos que robar no está bien, y el primero que lo sabe es aquel que roba permanentemente, paradójicamente. Por eso esos sindicatos que se apropian de determinados bienes no hablan de robar, ¿no? Sino hablan de apropiación, expropiación, toma o lo que fuera, ¿no? Entonces, precisamente por esto
muchas personas que tienen mentalidad de abundancia no progresan en la sociedad, porque no tienen ningún deseo de hacerlo, porque no tienen una motivación para hacerlo, y la consecuencia de ello es que pueden verse con estrecheces económicas. ¿Pero qué son estrecheces económicas? ¿En pasar hambre? Son cosas muy relativas, ¿no? Hay personas que han vivido siempre en estrecheces económicas y nunca han pasado hambre, y nunca han pasado frío, y nunca le ha faltado nada. Entonces, por eso digo que realmente la mentalidad de abundancia lo mismo puede darse en una persona que busca progresar en el mundo, que puede darse en una persona que no encuentra atractivo alguno en el mundo. No quiero ser presidente, no quiero ser empresario, no quiero ninguna posición social, porque no veo que ofrezca algo positivo ni para mí, ni que yo pueda ofrendar algo al mundo, a mis semejantes, accediendo a esa posición. Entonces, por eso es por lo que muchas personas, y esto hace también que, por ejemplo, la clase política esté llena de personas con un perfil tan bajo, porque al final los codiciosos, los mundanos, son los que acceden a esos puestos. Bueno, pues volviendo al caso de Kennedy, él, gracias a moverse por esa mentalidad, nunca no le importa perder en el mundo. Ese es otro detalle importante, le da igual. Sabe que igual de digno es ganar que perder en el mundo. Entonces no le va a afectar a él emocionalmente en absoluto. No entiende, la persona que se mueve a través de una mentalidad de abundancia no entiende de fracaso, no entiende de derrota. Puede ser muy ambicioso y no le importa si esas ambiciones, si el objetivo de esas ambiciones se cumple o no, porque no está apegado a ellas. Y esto es una virtud que le hace incluso ser más ambicioso, porque el hecho de no estar apegado significa que no te va minando moralmente los aparentes fracasos, conflictos, los aparentes contratiempos que siempre se dan. Como esa persona se mueve por una mentalidad de abundancia, no le afecta. Y si le afecta, revierte esa aparente afectación en una mayor devoción, en una mayor entrega, en una mayor decisión. Porque la mentalidad de abundancia es como algo que se va enriqueciendo cada vez más, ¿no? Una fuerza cada vez se va haciendo mayor. Porque no está confrontado con nada ni con nadie, no está compitiendo con nada ni con nadie, porque no le mueve ese vacío que tiene que compensar, que es lo que le acontece a aquel que es movido por la mentalidad de escasez, porque él ya se sabe pleno y por lo tanto no necesita demostrarse nada a sí mismo ni a nadie, a su familia, que por eso os comentaba que en la familia está la clave de todo. Porque la familia, este es el problema grave, ¿no? Sobre esto pues ya me refería, por ejemplo, en el vídeo anterior, en el cual os hablaba de cómo el matrimonio, os hablaba del matrimonio como herramienta de represión, el matrimonio como instrumento del sistema, de los poderes públicos, del Estado, que impide que el individuo se desarrolle plenamente. Pero esto no debería de ser así. El matrimonio es lo que nos permite formar familias. Y si las fundamos desde esa mentalidad de abundancia, pues toda la familia, todos los miembros, todos los partícipes de ese grupo llamado familia, van a educarse en esa mentalidad. No es posible
que en una familia haya 3 con una mentalidad de abundancia y 3 con una mentalidad de escasez. Eso es imposible. Todos van, todos se empapan de la misma mentalidad positiva. Por eso, como alguien dijo, cuando todas las familias respondan a este patrón, pues entonces ese país llamado utopía que decía Oscar Wilde que no debe de faltar en ningún mapa, empezará a ser conquistado. Y como os comentaba al principio, eso no significa que eso sea una sociedad perfecta, significa que será una sociedad muchísimo mejor. Porque las personas que se mueven por la mentalidad de abundancia, a menos que algún desequilibrio inusual les afecte a su cerebro, esas personas no van a atacar, no van a robar, no van a agredir. Entonces, bueno, creo que espero haber transmitido la idea de lo que significa la mentalidad de abundancia, de cómo sobre ella debemos de fundamentar las familias caso de que queramos fundar familias, y de cómo verdaderamente debemos de querer que este patrón sea el que se normalice en toda la sociedad, porque eso traerá un gran beneficio en todos los sentidos, en todos los ámbitos. No hablo de una sociedad perfecta, como antes os comentaba, pero es que el crimen, el delito, el ataque, el conflicto se da porque impera la mentalidad de escasez. Y esa mentalidad de escasez está normalizada en las mentes de todos aquellos y de todas aquellas en la cual impera. La mentalidad de escasez es también el culto a lo fortuito, el culto al azar, el culto a la muerte. Al pensar que un hecho fortuito va a transformar tu vida, lo que haces es no reconocer el poder que está en ti. Y estar siempre a la expectativa. Y estar a la expectativa una y otra vez de que un determinado acontecimiento se dé, que te venga desde afuera, de que algo que te venga desde afuera se dé, es estar viviendo a la inversa. Solamente vive de manera expansiva desde adentro hacia afuera, como bien nos enseña el cascarón, el pajarillo que sale del cascarón. La vida es desde adentro hacia afuera, y solamente lo hace aquel que es movido por una mentalidad de abundancia. Es el motor del amor, es lo que un curso de milagro llama el amor. Solamente hay 2 motores, el motor del amor y el motor del miedo. El motor del miedo es el propio de aquel que se mueve por una mentalidad de escasez, de aquel que se mueve por la idea de separación que ha sido normalizada y que ya no es cuestionada. Y el motor del amor, el motor de la integridad, el motor de la plenitud, el motor de la abundancia, es el que rige la vida de la persona asertiva, de la persona que no está en conflicto con nada ni con nadie, que no necesita demostrarse nada a sí mismo ni a nadie, sino que simplemente expresa la abundancia de su vida de manera natural. No tiene apegos, porque sabe que que su identidad no es una posesión, que su identidad es una verdad incuestionable, no cosas que se acumulan, que se atesoran. No significa que no quiera proveerse de herramientas mundanas, como por ejemplo conocimientos mundanos que nos permitan expresar esa abundancia. Eso sí que lo hacemos todos, evidentemente. Esta lengua que hablo es un conocimiento mundano que yo he adquirido, y gracias a ello puedo comunicarme contigo. Bueno, pues bendiciones para todos y para todas, y hasta una nueva oportunidad.